Sanando Nuestra Economía, sexta sesión, específicamente empezamos a hablar de principios. Principios que son, bueno, principios de Dios, porque en definitiva yo creo, lo digo, lo predigo, lo digo siempre, Dios es Dios de pactos, hace pactos con el hombre. Hay diversos pactos en la Biblia que son ese contrato, esa propuesta que Dios nos pone por delante, nos ofrece, dice vos me das, yo te doy. Bueno, esos son los pactos de Dios, pero también, no solamente pactos de Dios, sino también Dios es Dios de principios. ¿Qué significa principios? No significa orígenes, eso es otra clase de principios. Significa una manera en la que Dios obra. Significa, podríamos decir, tal vez en nuestra jerga sería más común decir códigos. Tener determinados códigos de comportamiento, de cómo actuar en determinado lugar, con determinada persona. Bueno, esos códigos son los principios. Dios se mueve de determinada manera. Hasta ahora, hasta acá, estuvimos viendo primero las 4 mentiras, los engaños respecto de la economía, de nuestra economía, que la semana pasada con eso, cuáles son las verdades de parte de Dios. Después no quiero sentirme incómodo porque se queda sin colectivo, así podemos terminar tranquilo. Es increíble. Eso yo sigo sin entenderlo, sin procesarlo. Centro de la ciudad y tener que andar cuidando el horario por el colectivo, porque te quedas sin colectivo. Eso realmente es increíble. Más cuando, me acuerdo cuando abrimos la iglesia, acá en Varela, el primer año, cuando el último colectivo pasaba a las 11. Hemos avanzado a las 10 que es increíble. Pero nos tenemos que acomodar, que amoldar a lo que hay, aunque a uno no le guste. A veces uno tiene que acomodarse a esas cosas. Y lo que entramos hoy, digamos ya la tercera sección de esto, bueno, tercera sección por ahora, porque tengo ahí, me está dando vueltas en la cabeza de agregar una parte adicional, como un apéndice al final de todo esto, pero que ya va a ser el año que viene. O sea, tengo un problema. No sé bien cómo acomodar algunas cosas porque desarrollar todos estos principios con los que empiezo hoy lleva algunas reuniones y ya me está pareciendo que no me va a alcanzar antes de fin de año. Entonces no sé si o meterlo también otro día o directamente saltar para enero o febrero. Veremos cómo no quería hacerlo, pero capaz que sí. Hablando de eso. Mañana, a partir de mañana, usted sabe, comienza el fin de semana largo. Mañana pasado, sábado y domingo. Si usted no se piensa ir a Cancún o a algún lugar de esos, le cuento que el sábado tenemos visita. El sábado tenemos la visita del profeta Javier Arce, que anda por acá y quiere compartir una palabra con nosotros. Vino el sábado, vino de pasada a saludar, pero ya haciendo la previa, el sábado próximo va a estar con nosotros, así que anótese, si no se va de fin de largo, si no se va de ningún lado, véngase a compartir palabra de Dios. Entonces vamos a empezar a ver los principios. El primero de ellos, en la primera charla, yo compartí una lista de los principios desordenada. Si alguno la anotó, bórrela porque estaba desordenada, ahora está puesta en la manera correcta. Lo que compartí aquel día estaba en el orden en el cual lo recibí de parte de Dios, pero no en el orden que tenía que estar, sino en el orden que lo recibí. O sea, me caía esto, pac, pac, pac. Después lo ordené según dónde tiene que ir cada cosa en su lugar y así llegamos a cómo estamos hoy. Primero de ellos, para una economía sana, principios para una economía sana, principios para ser bendecidos, principios para poder alcanzar el nivel de la bendición que Dios tiene para nosotros. Primero, de la herencia. Llegamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Es un poco largo lo que voy a leer, pero voy a leer una parte y después me voy para la otra. Pero
En esto está prácticamente todo lo que tenemos en este punto. Primera Crónicas 29:2. Yo con todas mis fuerzas de Dios oro para las cosas de plata, de bronce, para las de hierro y madera para las de madera. Parece que fuera un poco obvio lo que está diciendo, pero nos muestra también que era un tipo ordenado en lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia para la construcción del templo. El Señor le puso a David la carga de construir el templo, aunque en definitiva él no lo construyó. Por lo tanto, le puso a David en la previa a la construcción y la construcción. El Señor le dice al rey David: vos no vas a edificarme casa porque vos sos hombre de sangre, porque él estuvo en guerras y era un guerrero, era un soldado y mató gente. Solamente por ese concepto, fíjese lo fino de Dios, ¿no? Solamente por ese pequeño detalle de que David había sido un hombre que derramó sangre, le dijo: no, vos no me vas a edificar el santuario para la adoración porque vos estuviste involucrado en otras cosas. Tu hijo lo va a hacer. Pero lo que hizo Salomón, y eso tiene que ver con este principio, era todo lo que el papá hizo. Todo lo que el papá preparó, lo que el papá acumuló, lo que el papá dejó en un depósito, eso es lo que usó después Salomón para la construcción del templo. Bueno, vemos hasta acá entonces que él tenía todo preparado, toda esta riqueza que era parte del, digamos, del tesoro de palacio para la construcción del templo. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, me sentí muy identificado cuando leí ese versículo, yo guardo en mi tesoro particular, no tesoro del palacio, no el dinero del palacio, sino de él. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y describe 3.000 talentos de oro de Ofir, que según dice en la historia era el más fino en esa época, 7.000 talentos de plata refinada a cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere, pregunta encima, después que le había hecho todo eso, quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Sigue, versículo 6, entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, principio espiritual por sobre todo. Lo que se le da a Dios es voluntario. Si usted le da a Dios por obligación, no sirve. Como digo, sobre la siembra especial de fin de año, una siembra que tiene que salir de su corazón, una siembra que tiene que ser adoración, una siembra que tiene que ser generosa en proporción a lo que recibió de Dios y a lo que quiere recibir de Dios, y por sobre todas esas cosas, voluntaria, porque quiere hacerlo, quiere darle a Dios. Ofrecieron voluntariamente, verso 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos, 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce, 5.000 talentos de hierro, y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Sigo, les dije que era largo, el que avisa no traiciona. Verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo a David: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, es como decir por toda la eternidad. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque, y acá empezamos a pararnos en el principio de la herencia y en el principio espiritual, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Señor, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de vos, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjese, quiero introducirlo en este concepto antes de seguir, porque falta una parte todavía.
¿Cómo empieza David a hacer un relato? Primeramente, como le dije, de los bienes, podríamos decir, del Estado, del palacio o de la familia real. Si hubiera buscado una versión moderna, no quise hacerlo porque acá suena más, como más impactante, pero en una versión moderna, en vez de talentos, habla en kilos, kilos de plata, kilos de oro, y es una riqueza inconmensurable. O sea, miles, como si fuera hoy, miles de miles de miles de miles de millones. Hay gente que le gusta hacer esas cosas. El cálculo en realidad no es exacto porque hay otros factores alrededor para poder hacer una equivalencia. Nunca se puede hacer exactamente una equivalencia, pero como si fueran miles y miles y miles y miles y miles de millones que él dedicó para la construcción del templo. Un templo que le cuento que en la historia secular y bíblica, el templo de Salomón, que fue destruido en el año 70, era una cosa impresionante, lujoso, grande, impactante, construido sobre un monte, apenas la pendiente de una colina, de donde sea que uno se acercaba a la ciudad, se veía, porque estaba ahí como si fuera la punta de todo. Estaba todo revestido en mármol, entonces cuando la gente se iba acercando a la ciudad, el sol daba sobre la cúpula, sobre las paredes y hasta resplandecía. Era una cosa impresionante. Todo eso salió mitad del palacio y mitad, bueno, o casi mitad del palacio, el resto de David y el resto de algunos funcionarios. Mire si habrá sido bueno que escuchó hablar del muro de los lamentos en Israel. Escuchó hablar del muro de los lamentos. Gracias, porque si no. Gracias, ahí está. Ese muro de los lamentos que se encuentra en Israel no es otra cosa más que una pared que quedó después de las guerras, la única, pero una pared que quedó de este templito que hizo Salomón con la plata juntada por David. Estaría bien hecho, ¿no? Sí, no es como la construcción de ahora. Me parece que era un poquito más eficiente el trabajo. Se destruyó por las guerras y a partir de ahí generó, no quiero meterme en ese tema porque eso sería más para hablar de últimos tiempos o de escatología bíblica del momento, pero las guerras a partir del año 70 que destruyeron ese templo y que después con el correr de los siguientes años edificaron un nuevo templo, no al Señor, sino musulmán, sentaron las bases de lo que hasta el día de hoy sigue siendo la gran diferencia, el gran conflicto entre árabes, israelíes y palestinos, el gran conflicto que permanentemente ocurre en Jerusalén cuando algún loquito se quiere meter en la zona del templo, ya sea de un bando o del otro bando, y ahí ocurren desastres justamente en ese lugar, porque donde estaba el templo de Salomón, ahora está la mezquita de Omar. Entonces, uno y otro se pelean entre sí, porque estamos viendo cómo comenzó. Lo que apuntaba a decirles es, toda esa cantidad de riquezas, primera del erario público y después de él personalmente y después de los funcionarios, todo eso que incluso él dice, yo pongo de lo mío, esto lo saco de allá, pero esto es mío porque tengo mi afecto a la casa de Dios, una parte que sale de los demás porque le pide a los funcionarios y dice, ¿quién quiere ofrendar? O sea, en ningún momento está diciendo que haya sido plata, no sé, que vino de otro lado, sino que está diciendo, del tesoro, de mi casa, de los funcionarios. Pero cuando lo da, dice, Señor, yo sé y yo entiendo que nada es mío, nada es nuestro, sino que todo proviene de vos. Este punto está ligado al siguiente, que el segundo principio, el siguiente principio es principio de reconocimiento, está muy relacionado, solo que lo separé porque algunas cosas nos conviene ver por separado, pero es el reconocer que viene de parte de Él y que nada es mío. Ahora, ¿por qué digo herencia acá y no reconocimiento? Bueno, porque eso que no es mío, en un determinado momento de mi vida sí puedo usarlo. Como le decía y como pasó a continuación, cómo es que Salomón, el hijo de David, pudo usar todos los bienes que no eran de él, sino que eran de David. Podríamos hablar de raciocinio
mundo que estamos viendo. Reconoce David, y quédese con eso, que nada es de él, sino que todo proviene de Dios. 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque, plántese en lo que le dije recién, nada es nuestro, todo es tuyo. Nada es nuestro, todo es de Dios. Después de decir eso, empieza a alabar al Señor y le dice: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiéramos ofrecer cosas semejantes. O sea, y me voy a detener y lo voy a repetir. Da del palacio, da de lo suyo. No quedó nada acá, se fue todo para allá. Da de lo suyo, le pide al resto, reconoce que viene de Dios y ahora apuesta sobre eso mismo, carga más fichas sobre lo mismo y dice: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo? ¿Quiénes son ustedes para poder darte a vos semejante cosa? Para un poco, se lo acabas de dar. Se lo acabas de dar. Lo acabas de presentar. La gente, hasta dice en los versículos anteriores que leímos, se puso contenta porque pudieron dar. Encima porque dieron voluntariamente. Aún así, aún a pesar de dado, aún a pesar de haber visto que salía de los bolsillos de cada uno, David insiste y David remarca: ¿quién soy yo para darte todo esto? En nuestras palabras sería algo así como decir: ¿de dónde querés que saque todo esto que tengo? Yo no soy nada para poder darte esto, pero acá te lo estoy dando. Como cuando decimos, hablando el lunes con los líderes, hablamos algunas cosas de esas, cuando decimos, cuando se trata de cosas que involucran a la adoración o para la casa de Dios, siempre Dios provee. Y hemos aprendido, pero ya le puedo decir que en realidad uno... No quiero decirlo así suelto como que pareciera un desorden, pero en algunas cosas hemos aprendido de parte de Dios que a veces ni siquiera hay que ponerse a hacer números. Sí hay que hacer números, por eso lo digo con cuidado. En algunas cosas muy puntuales, que Dios, esto pide Dios, si es para la casa de Dios, hacelo aunque no tengas. Y hasta este momento, hasta acá nos ayudó el Señor y hasta acá todo estuvo y hasta acá sigue estando. Cuando no soy histórico, sino me limito a los últimos meses, cuando vemos o cuando calculamos cuántas cosas hemos hecho, una vez más digo: ¿de dónde salió? Como ahora hace mucho que no lo digo, se lo comparto ahora. Cuando miramos los números, o sea, los números de las entradas, salidas, los números de la caja, siempre está en rojo. A ver, esto sería la delicia de algún ministro de Economía, esto. Siempre está en rojo. Siempre quedamos en deuda. Ahora, si usted me explica cómo nunca falta, no tengo ni la menor idea y tampoco quiero tenerla. Porque así como dice David sobre quién soy para darte, yo diría: ¿y quién soy yo para preguntarte cómo? Si en definitiva, cerrá la puerta, Cris, por favor. Si en definitiva, también en esta manera, todo viene de tu mano, todo es tuyo y todo te pertenece. Repito, verso 14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Principio de la herencia. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que le damos a Dios proviene de lo que tenemos. O tal vez tendría que haberlo dicho al revés, empezar por ahí. Todo lo que le damos a Dios proviene de lo que tenemos. Meto y doy. Y ahora le digo lo que dije al revés. Pero todo lo que tenemos proviene de Dios.
Entonces, en definitiva, todo lo que le doy a Dios, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Y por qué lo tengo? Por eso digo que está ligado, mezclado con el reconocimiento. ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué me llega a las manos? ¿Por qué tengo autoridad sobre eso? Porque tengo autoridad, aunque no posesión. Manejo, dispongo, pero no soy dueño. Como si usted le dieran una administración. Maneja, dispone, pero no es dueño. Todo lo que le doy a Dios también proviene de Dios. Dios se mueve muchas veces, en distintas maneras hablamos de este punto. A veces, creo que si no me equivoco, el domingo cantaron la canción esa de Queremos darte adoración, creo, que bueno, se canta muy frecuentemente, que dice, queremos darte adoración, que gracias, no me salía, que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu. Entonces digo, muchas veces hemos hablado, muchas veces dije que Dios se mueve en sistemas cíclicos. Es como esto, viene de Dios, le doy a Dios. La adoración viene de Dios, se la doy a Dios. Siembra y cosecha, viene de Dios, le doy a Dios. Dar, como decía la semana pasada, dar, volver a dar, y en ese ida y vuelta del volver a dar, lo que recibo lo vuelvo a dar, y sigue generándose un colchón, para usar palabras un poco más económicas, un colchón de remanente de bendición que queda en nuestras manos. El principio de la herencia reconoce que nada es definitivamente nuestro, sino que todo lo recibimos de parte de Dios. Así como ocurre con una herencia natural, en esta algunas cosas que le voy a decir son un poco pensamientos míos, más mío que de análisis, pero lo comparto igual. En una herencia natural, cuando usted hereda algo, podemos tener la inclinación, la intención o la idea, el pensamiento de decir, me corresponde. Esa expresión me corresponde, a mí me produce un poquito de urticaria en todo, ¿no? Porque la escucho a veces con los que hacen reclamos de lo que sea, me corresponde. Cuando el obrero porque trabajó un día, me corresponde. Cuando reclamás, me corresponde. Me molesta, me choca un poquito, en principio, esa expresión. Pero así hacemos delante de Dios o así hacemos delante de quien nos está heredando. Se muere fulano, pariente cercano o lejano, me deja una herencia, tal vez de forma directa o indirecta, porque no hay quien más la reciba, llega a mis manos o a mi conocimiento, me corresponde. Y ese me corresponde, a ver, por eso digo que esta parte es mía. Sí, es cierto, te corresponde legalmente, por una ley te corresponde, aunque igualmente no te corresponde tanto por ley, porque echa la ley, echa la trampa, te corresponde por ley, pero la ley se encarga de sacarte una buena tajada de eso que te corresponde, así que no tanto te correspondía, en definitiva. Es como que el Estado te da el permiso o el derecho de usar algo que ahora pasa a ser tuyo, pero que no era tuyo. Aquello que yo digo me corresponde, en realidad, nunca fue mío. Siempre fue de otro, tal vez un padre o un abuelo. No, pero si era mi casa. ¿Pero qué hiciste vos para ganarlo? ¿Qué hiciste vos para hacerlo crecer? ¿Qué hiciste vos para que eso dé fruto, como hablaba la pastora respecto del fruto? ¿Qué hiciste vos para que eso exista? En realidad, nunca fue y tampoco es tuyo. Es por gracia, para usar ahora un término un poco más bíblico, es por simplemente por identidad, es por herencia, que ese es el principio, que llega a tus manos aquello sobre lo cual vos no te esforzaste, no trabajaste, simplemente recibiste. Lo que trae también sus problemas. No va a ser la primera vez que alguien que hereda algo sin haberse esforzado por generarlo, lo pierde totalmente, porque como no le costó nada, entonces lo dilapida sin ningún tipo de problema, hace desastres con lo que llega a sus manos. Eso mismo, cuando aplica a nosotros, cuando lo recibimos por herencia de parte de Dios, es bueno entender que es un beneficio que alguien está compartiendo conmigo porque ya no lo usa. Dice alguien por ahí, una frase que escuché hace un tiempo atrás,
me gusta mucho, que dice, dejar herencia es un error de cálculo. Significa que no supiste manejar tu economía de manera como para disfrutar lo que tenías, por lo tanto, otro va a disfrutar de lo tuyo. Puede sonar egoísta, pero si lo piensa un poquito bien, no lo es así. El principio de la herencia pone a Dios como dueño de todo y al mismo tiempo nos pone a nosotros como hijos y herederos. Por lo tanto, no me corresponde, no es mío, no tengo posesión, tengo autoridad, lo recibo como un beneficio y lo puedo utilizar. Romanos capítulo 12, verso 1, Jehová había dicho a Abraham, perdón, no es Romanos, es Génesis. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Seguramente conoce este pasaje que es conocido como la bendición de Abraham. Versículo, maldijeren, maldeciré. Termina la parte final de este versículo. Si me quedo con este que dije recién, le hablo de guerra espiritual, pero me voy al final que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que serán benditas en ti? ¿Cómo es que en vos van a ser benditas, bendecidas el resto de las familias de la humanidad? Precisamente a través del principio de la herencia. Porque dice la palabra de Dios que nosotros recibimos la herencia de Abraham. O sea, la herencia que tuvo Abraham, esa misma herencia recibimos nosotros, llega a nosotros por pertenecer al linaje y al pueblo de Dios. Romanos ahora sí, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Entonces, al ser heredero de Dios, lo que es de Dios llega a mis manos. Repito, no por posesión, sino con autoridad y como beneficio para poder usar y compartir. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El condicional, que eso se alcanza a través de una vida consagrada al Señor y ser iglesia, llevar una vida espiritual. Vuelvo a Crónicas, capítulo 29, versículo 16, que dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, insiste David con lo mismo. Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación, bendigan ahora al Señor su Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Como le dije hace un rato, el principio de la herencia va ligado al principio del reconocimiento. Y por lo tanto, como principio de reconocimiento, al recibir lo que está recibiendo de parte de Dios, inmediatamente lo que hacen que es postrarse delante del Señor y adorar al Rey. No hay herencia sin reconocimiento, no hay herencia sin humillación, no hay herencia sin entender cuál es tu posición, que eso también tiene que ver con el punto siguiente, con el siguiente principio. El principio de la herencia genera una relación de dependencia con Dios que lleva a la sujeción, el agradecimiento y la adoración. Sujeción, agradecimiento y adoración. Sería bueno pensar, hacer un paréntesis, detenerme acá solamente en esto y preguntarme, ¿estoy sujeto a Dios? ¿Soy agradecido con Dios? ¿Adoro a Dios? Y entonces, sí, pero las tres cosas. Entonces, ahí puedo llegar a entender si realmente me estoy moviendo, entendiendo que hay una herencia para mí, o si solamente vengo a la iglesia y nada más. Versículo 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono del Señor en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y David prestaron homenaje al rey Salomón.
Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Al entender que todo proviene de... Versículo 23. Y Jehová engrandeció... me parecía que no. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado. Al entender que todo viene de Dios, soy prosperado. David preparó todo, dio todo, y Salomón sería un pibe o un adolescente o un joven, no tenía acceso a nada, no tenía pertenencia. Como le dije, gracias a eso es que David después pudo edificar el templo. Pero todo lo que hizo, y es más, hay una parte que yo no le leí porque es muy largo el pasaje, donde David ora al Señor pidiendo que Él sostenga a su hijo como futuro rey. Y acá vemos que pudo llegar a ser el futuro rey. Primero, somos prosperados. Segundo, al entender que todo proviene de Dios, Dios nos da autoridad, porque dice, y le obedeció todo Israel. ¿Sabe que esto, bueno, me estaría haciendo para un costado porque no tiene que ver con el tema, pero el principio de autoridad, bíblico o no, funciona de una manera muy particular. No tiene que ver tanto con el nombre, con el cargo, con la función, con la unción, o sea, con el ungimiento o la ordenación, sino que tiene que ver con la respuesta. ¿A qué le voy? El principio de autoridad. Una vez dijo, si te decís que sos maestro, pero no tenés ningún alumno, no sos maestro. Si te decís que sos guía, pero nadie te sigue, no sos guía. Entonces, el principio de autoridad se manifiesta en la respuesta. Se recibe de parte de Dios la respuesta. ¿Qué significa? En que la gente me haga caso. Yo te puedo poner, te puedo ungir, puedo orar por vos, imponer manos. Puedo vestirte con uniforme. Puedo decir a los demás, fulanito de tal es el responsable de esta, a cargo de, es el jefe de. Puedo, no sé, ponerte una chapa, ponerte un título, ponerte un traje especial o una alfombra roja bajo tus pies y te dejo en tus funciones. Pero si la gente no la siente, por más que grite, por más que baile, por más que te tire de cabeza, no pasa nada. Eso lo puedo aplicar en un montón de cosas, en un montón de áreas personales. Y tal vez con yo decirle esto, te piense en alguna persona, algún jefe, algún profesor, algún maestro, y diga, con razón a fulanito nadie le hace caso. Ahora, la respuesta es la que define el principio de autoridad, pero viene de parte de Dios. Y acá vemos cómo, al reconocer que todo proviene de Dios, primero fueron prosperados y segundo, todo el pueblo le obedeció. Le obedeció todo Israel a Salomón. Podrían haberse levantado, podrían haber sido para otro lado, podrían haber dicho, como hicieron después con un hijo de Salomón. A un hijo de Salomón se le levantó el 90% del país y le dijeron, no te seguimos. Le dijeron, no sos nuestro rey. Y se dieron media vuelta, Israel a tu casa, chao, desaparecieron y le quedó solamente un grupito, un pequeño grupo de gente, porque todo el país se le dio la media vuelta y se fue. Al entender que todo proviene de Dios, tercero, y ya voy casi terminando con esto, las riquezas y el poder vienen a nuestras manos. Versículo 24. Todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Así como lo que le dije recién de la autoridad, al reconocer a Dios, estar por encima, al reconocer que lo que tenés viene de su mano, al adorar al Señor y postrarte ante Él, al verlo en el lugar que a Él le corresponde. Proverbios lo dice con otra palabra y un poco más fuerte cuando habla de los enemigos. Dice que Dios te hace estar en paz delante de tus enemigos.
En este caso no está hablando de enemigos, pero dice, esa autoridad que se empieza a recibir, los poderosos, los grandes, los famosos, los ricos, los empresarios, los gobernantes. Gente que tal vez en otro momento te hubiera costado acercarte o llegar a ellos, vienen a vos. En esta época los que pululan son los políticos. En esta época estamos a un año de menos de un año de las elecciones, ¿sabe qué, no? Hay uno que ya me tiene ya 4 o 5 veces dije no. Entonces empiezan por otros lados, tocan a otras personas porque quieren. Hay uno que no se lo voy a nombrar para no quemar a nadie ni dar ninguna idea de nada, pero hay uno que va, creo que va a ir de candidato a gobernador, si no me equivoco, pero pastor, podemos ir con fulanito a charlar, tomar un café nada más. No, pero no, sin fotos, sin gente, sin nada, solamente para charlar. ¿Para qué? ¿Para qué quiere charlar? Bueno, si quiere juntar con otro pastor para poder escucharlo. Desesperado. Después me llaman de Berazategui. ¿Conoces a fulano de tal? Me lo están queriendo traer a la iglesia. De ingeniero Alan. ¿Sabés que me quieren meter a fulano de tal en la iglesia? Desesperados. Desesperados. Tengo una gana de decir el nombre, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a nombrar. No va a ser el primer caso tampoco. Siempre pasa. Ayer, esto sí lo voy a decir. Ayer a la mañana, muy rápido, demasiado rápido para mí, me llaman por teléfono del municipio. Dice, pastor, ¿cómo le va? Le llamo de parte de fulano de tal. Estamos lanzando un programa de turismo, Varela Turismo, no me acuerdo cómo es el nombre, una cosa así. Y queremos encauzarlo en el tema del turismo religioso. Entonces, por tanto, queremos que venga el lanzamiento que va a ser en el Hotel Secla. Espectacular ese lugar. Que vamos a hacer un acto ahí, una bla, 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 bla. Ah, bueno, sí, bárbaro, listo. Enseguida corto y me comunico con algunos pastores. Digo, che, ¿lo llamaron? Sí. A todo el mundo al mismo verso, ¿no? Igual. Me pidió fulanito especialmente que lo invite y a todos le dijeron exactamente lo mismo. Por esas cosas de la vida, quedamos todos en que íbamos a ir. Sí, vamos. Y me llamaron ayer a las 10, 11 de la mañana. A las 10 de la mañana era ayer a las 3:30 de la tarde. Medio raro ya eso, ¿no? A las 4. A último momento, cosas de la vida. Yo no fui, el otro no fue, el otro no fue, el otro no fue, el otro no fue, el otro no fue. Esta mañana, inocente, pregunto. Che, cuénteme qué tal estuvo el lanzamiento. Ah, no fui. Ninguno. No fuimos ninguno. Digo, me parece que acá está Dios detrás de esto. Pare, ya termino. Y dale nomás, quédate tranquilito, ya termino. Tipo 2 o 3 de la tarde, por ahí, empiezan las redes, ¿vio? Y aparecen las publicaciones oficiales. Y ahí veo la publicación del acto de ayer, del lanzamiento. Más que turismo religioso. Simplemente un emprendimiento hotelero, con el cual iban a traer a través de los sindicatos y qué sé yo qué, y que pipepá, que papá. Y había un montón de gente ahí, en las fotos había algunas caras conocidas, ningún pastor presente, algunas caras conocidas lanzando eso. ¿Para qué nos querían? Pase bulto para la foto nomás. Para decir, la iglesia también está con nosotros en el lanzamiento de este plan. A papá mono con banana verde, ¿no? Pero Dios no permitió. Ninguno. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, reconociendo que Él está por encima y que todo viene de su mano, las riquezas y el poder vienen a tus manos. El último punto, versículo 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él. Al entender que todo proviene de Dios, cuarto punto, Dios nos exalta delante de
demás, en tu posición y tu imagen. Te pone a la vista del resto en la manera como decíamos sobre ese principio, diciendo que a Dios le conviene y necesita que seamos prosperados. Pero como lo hemos dicho tantas veces, que Dios nos pone en altos para ser visto de los demás y que quieren apuntar a la iglesia como faro para generar una vida transformada. Termino con el Salmo 94:12. Esto sí final, y ahí ya le dejo tranquilo, que dice así: el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia, su pueblo, en el principio de la herencia define que Dios es el que está por encima, que todo proviene de Él y que nos pone a nosotros como herederos. Al entender que todo viene de Él, herederos de todo lo que viene de la mano del Señor, y Él no abandona a su pueblo. Póngase en pie. Siguiente principio del reconocimiento o de la posición, muy ligado a este, y ahí ya voy a enganchar con el tercero también, para poder presentarnos delante de Dios conceptualmente y entender cómo hacer para sanar nuestra economía. ¿Cómo traduzco esto hoy a mi vida práctica? ¿Cómo llevo este principio de la herencia hoy a mi realidad? Es muy sencillo. Tenés que reconocer que todo viene de la mano del Señor. Reconocer que aunque hagas y pongas, todo lo que tenés, pones y haces, proviene de la mano del Señor. Reconocer que por mucho que te esfuerces, y qué bueno que te esfuerces, aún el resultado también viene de la mano de Dios, porque Él es el que te da los recursos, Él es el que te da la manera, Él es el que te da la visión y estrategia, y también, ¿por qué no? ¿Por qué menos? Él es el que te da la salud, para que te esfuerces y puedas alcanzar un nivel de crecimiento en tu vida.